el CERN, ni ciencia ni magia. Alquimia. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos, social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El Gran Colisionador de Hadrones, GCH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Por cierto, la teoría del Big Bang fue elaborada por un jesuita, ¿sabían? Este no fue papa pero seguro lo canonizan. Monseñor Georges Henry Joseph Edward Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaitre hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes, también a Tesla. Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos. Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de hadrones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Observen el círculo que rodea al dios Shiva en su danza, y compárenlo con el acelerador de partículas. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era solo un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. Arriba pueden ver un modelo de agujero de gusano cósmico en comparación con el dispositivo de Osiris, que coincide con la teoría de Kurt Gödel, que por el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, un atajo podría ser abierto en ciertas coordenadas del espacio, para conectar dos puntos distantes. Una enorme cantidad de energía que produciría una enorme cantidad de gravitación que podría doblar el espacio, formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-tiempo donde podría pasar la materia. La historia oficial. El LHC es un acelerador de partículas, construido para emitir protones a muy alta velocidad y en direcciones opuestas, para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia, la creación del universo hace miles de millones de años.
El equipo científico mantiene la velocidad de rayo hacia arriba, entre el 3,5 y 12 teraelectronvoltios, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces a más de 500 TeV. La historia oculta. De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el doctor Igor Bolovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, ver aquí. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Además de todas estas cosas, como cereza del postre, nos encontramos con los siguientes paneles dentro de las instalaciones del LHC. Esto es muy raro, las fotos que ven arriba fueron tomadas dentro de la instalación LHC. Se trata de extraños paneles con escritas antiguas, montados sobre una estructura y con algún tipo de haz de luz azul que los rodea, algo que parece ser un sensor de movimiento o cosa parecida. Algunos paneles parecen escritos en mandarín antiguo, otros tienen caracteres árabes, otro en hebreo, otro en sánscrito y otro contiene unos caracteres muy extraños, que no se parecen con nada que haya visto antes. En la India, las únicas personas que leen y escriben en sánscrito, son los estudiosos de los Vedas y los Upanishads, las escrituras escritas en el lenguaje de los dioses. ¿Por qué estos paneles tienen sensores de seguridad? ¿Por qué están en el CERN? ¿Y para qué sirven? Bien, pero las referencias místico-mitológicas no terminan con el antiguo Egipto. Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba. Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Hay historias de la antigua Sumería que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales. Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos o a los profesionales de las artes oscuras que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo.
Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelley, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada. Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzón y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerne o Belatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la caza, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la caza y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos. Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del Apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses. Pero los ángeles nunca permitieron que Dee fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo. Dee nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. 2 seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945-1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la gran tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet, todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global.
También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. El famoso 21 de diciembre de 2012. El experimento definitivo en el que finalmente se descubrió el bosón de Higgs tuvo lugar entre el 17 y el 21 de diciembre de 2012. ¿Se trató de una mera coincidencia, de una provocación de la comunidad científica o realmente el experimento del CERN tenía relación con el cambio de ciclo Maya? ¿O hay algo más real y oculto? En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea es un agujero negro superdenso. ¿Podrían los experimentos llevados a cabo por el CERN y LHC, el 21 de diciembre de 2012, haber sido una tentativa de liberar a los seres espirituales caídos encerrados en este pozo sin fondo, este black hole? Esta fecha podría haber sido el momento más oportuno para abrir una puerta de entrada o agujero interdimensional en este agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Imagine a la Vía Láctea como una gran cerradura de caja fuerte. Para abrirla, todas las combinaciones deben estar en el orden correcto, es decir, perfectamente alineadas. Esta alineación se logró el día 21 de diciembre de 2012, cuando el sistema solar se alineó con el plano galáctico. La llave, CERN-LHC, podría en aquel momento haber sido insertada, encendida, para abrir la puerta, agujero de gusano a través de la Tierra hasta el agujero negro en el centro de la galaxia. También a los mensajeros que no guardaron su primer estado sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1, 6. El quinto mensajero tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y también el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y tienen sobre sí un rey, el mensajero del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión Destructor. Apocalipsis 9, 1, 3, 11. Porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. 2 Pedro 2, 4. Y a Miguel le dijo el Señor: Ve y anuncia a Shemiaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Enoc, capítulo 10. ¿Será que el 21 de diciembre de 2012 estos satanistas intentaron, y seguramente con éxito, porque está escrito, liberar al rey de los ángeles caídos, Abadón/Apolión, el destructor Shiva, de su prisión en otra dimensión? Y aún falta que liberen a los 200 titanes/ángeles caídos que bajaron a la tierra y cohabitaron con mujeres, aquellos vigilantes de Judas 1, 6 y 2 Pedro 2, 4, que engendraron una raza de gigantes, los Nepilins, que fueron encadenados en los valles de la tierra, en el interior de la tierra. El libro de Enoc dice que estos 200 ángeles caídos, los titanes, están encarcelados en el Tártaro durante 70 generaciones. Una generación en la Biblia es de unos 70, 80 años, el lapso de nuestra vida es de 70 años, y quizás los más robustos lleguen a 80, Salmo 90, 10. Estos titanes han estado encarcelados por alrededor de 5.000, 5.600 años. Las profecías mayas y aztecas para el 21 de diciembre de 2012 no hablaron nunca acerca de un final apocalíptico del mundo. Más bien mencionaban el regreso de los 9, Bolón Yoctecu. Estos 9 eran vistos como viviendo en el inframundo, y se describen generalmente como dioses de los conflictos y de la guerra, y por lo tanto, vinculados con los peligrosos tiempos de transición, malestar social, eclipses, y los desastres naturales como terremotos.
Se dice que al final de Umbactún, ellos abandonarían su reino subterráneo y surgirían a la superficie de la tierra, donde batallarían con las 13 deidades de los cielos. Pero 9 dioses no son solo un ingrediente de la cultura maya. Hubo también 9 dioses en la religión del antiguo Egipto, así como en muchas otras, por ejemplo, la India. Para los egipcios, eran también conocidos como los 9 principios y estaban vinculados directamente con su deidad creadora, Atum. El control de estos 9 principios era considerada fundamental para el exitoso gobierno de un faraón. Un control adecuado sobre ellos significaba que el equilibrio, vinculado con la deidad Maat, era mantenido y que todo estaba bien con Egipto, el mundo y el universo. Por tanto, podemos ver que los 9, en un entorno egipcio o maya, estaban estrechamente relacionados, en ambos casos, y determinaban el gobierno de una era, por lo que su consulta es de suma importancia para el éxito de la nación, o del establecimiento de un nuevo orden mundial. Fue un australiano hace casi 100 años, quien descubrió el segundo y desconocido sistema de comunicación hablada humana, el llamado lenguaje inverso o reverse speech. Mientras en nuestra vida cotidiana utilizamos el habla natural con nuestro consciente, el subconsciente incluye mensajes inversos en las frases muy reveladores. Explicado de forma clara y concisa, todas las conversaciones humanas, las tuyas incluidas, grabadas y puestas hacia atrás, parecen tener un mensaje. Los científicos no se ponen de acuerdo en por qué ocurre esto. Para muchos no es más que pura casualidad, mientras para otros es un misterio. Muchos de esos mensajes parecen decir cosas sin sentido, otras veces parece tener un significado satánico, y otras frases extrañas. Posibles teorías desde mi punto de vista de supercrack estrella. ¿Y si fuera que mientras nosotros mantenemos una conversación en una vida paralela de las infinitas que tenemos, nuestro otro yo en esa vida paralela también mantuviera otra conversación, y lo que escuchamos hacia atrás no fuera más que la conversación de nuestro otro yo en esa vida paralela? Una forma de interconectarnos con nuestro otro yo, pudiendo escuchar lo que está pasando y hablando en su otra vida. Fijaros que todo lo que tiene que ver con ir al revés encierra grandes secretos. Observar cómo a lo largo de la historia los espejos tuvo un gran valor para los magos y brujos. ¿Y qué es lo que hace un espejo? Invertir nuestra imagen del revés de derecha a izquierda. Sin hablar también de los vampiros que no se reflejan en los espejos. Del revés y espejos tienen una estrecha relación. Por esta razón traemos un experimento con espejos. El espejo. Pero si me veo la cara en el espejo. El espejo muestra tu aspecto exterior, tu apariencia. La situación, y la distancia a la que se encuentre el espejo, determina cuál de tus apariencias se ve reflejada en él. A la altura del brazo, contiene tu cara. Así es como te ven los demás desde esta distancia. Para los demás, tus rasgos aparecen como si de una foto se tratase, de izquierda a derecha, o al revés de cómo te ves en el espejo. Al acercar el espejo, verás que la imagen cambia. De nuevo, esta imagen es similar a cómo te vería otra persona a esta misma distancia. Acércalo aún más y solo verás imágenes borrosas. Este es el límite interior del espejo. Si alguien te estuviera viendo a esta distancia, también lo vería todo borroso. El espejo es un invento maravilloso para conocer el aspecto que tienes a varias distancias. Asimismo confirma que tu apariencia varía en función de la distancia. Cuando te sitúas frente a un espejo grande, y a cierta distancia, puedes contemplar tu cuerpo entero.
Los demás también pueden ver tu cuerpo entero, desde los pies hasta la coronilla cuando te contemplan desde esa misma distancia. Tu cuerpo al completo solo se manifiesta a esta distancia. Fíjate cómo tu cuerpo, tal y como lo ves en el espejo, tiene la cabeza en la parte superior y los pies en la inferior. Mientras tanto, tu cuerpo verdadero, el que ves cuando miras hacia abajo, no tiene cabeza y aparece al revés. Y tu lado izquierdo es el lado derecho de la persona que aparece en el espejo. Imagina que estás mirando a un espejo gigantesco flotando en el cielo, y que éste se va alejando de ti. Primero verías tu apariencia humana contrayéndose hasta convertirse en un punto. Más adelante, se vería reemplaza por el entorno local. Casas, carreteras, campos y, a mayor distancia, por tu país o tu continente. Así es como te vería un observador si te estuviera mirando desde un avión o una nave espacial. Cuando el espejo está muy cerca, puedes ver tu rostro individual, mientras que cuando está más lejos, ves tu rostro urbano y tu rostro nacional. Hay veces en las que nos identificamos plenamente con nuestro vecindario, nuestra ciudad o nuestro país. Ahora imagínate un espejo montado sobre la luna. ¿Qué contendría? La belleza de la Tierra. Cuando sostienes un espejo con los brazos, ves tu rostro humano. Si pudieras ver este espejo montado sobre la luna, verías tu rostro planetario. La verdad es que necesitamos ambos rostros, ambos cuerpos. ¿Cómo serías capaz de respirar sin tus pulmones o sin tu atmósfera? Tu vida depende de ambas capas. ¿Qué verías en tu espejo si pudieras alejarlo aún más? Primero verías tu cuerpo solar y después tu cuerpo galáctico. Tampoco serías capaz de existir sin ninguno de estos cuerpos. En nuestra conciencia, y a través de nuestros sueños, encontramos imágenes arquetípicas de todas estas capas. En el fondo sabemos que somos mucho más que nuestro aspecto meramente humano. En conclusión, el espejo confirma lo que nos dice la ciencia. Tu identidad humana es tan solo una capa más dentro de un sistema de capas múltiples como el que encontramos dentro de una cebolla. Entonces, ¿quién está en el centro de todas estas capas? ¿A quién o qué reflejan todas y cada una de estas apariencias? El espejo no te puede dar la respuesta, dado que es incapaz de llevarte físicamente hasta el centro de tu ser, a tu origen. La imagen más cercana que puedes ver de ti mismo en un espejo es una imagen borrosa. Es cierto que un científico podría acercarse aún más, para revelar que esta borrosidad aparente está compuesta de células, moléculas, átomos y partículas, pero, independientemente de cuánto podría acercarse, estas imágenes siguen estando separadas de tu ser verdadero. Tus apariencias están al alcance de otros y, gracias al espejo, también de ti mismo. Pero, ¿cómo puedes descubrir quién eres, en el centro de todas estas apariencias, y a ninguna distancia? Tienes que verlo por ti mismo, es así de sencillo. Ver por ti mismo. Cuando te miras al espejo, ves tu rostro sobre la superficie del mismo. Pero, ¿qué ves cuando miras desde tu lado hacia el espejo? ¿Una segunda cara, o un espacio? No veo ninguna cara enfrentada a la cara que veo en el espejo. Aquí soy espacio para la apariencia que hay ahí. Soy capacidad para mi rostro en el espejo. Ahí, detrás del cristal, reside mi apariencia humana. Aquí, a este lado del cristal, veo mi apariencia divina. Soy ambos. Tengo ese rostro y soy esa realidad. Mi rostro ahí es una de las muchas apariencias del ser que soy aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde está tu rostro? Ahí o aquí. Prueba lo siguiente. Apunta con el dedo hacia ti mismo mientras te miras en el espejo. La persona que ves en el espejo se está apuntado a la cara. Pero, ¿a qué está apuntando tu dedo desde este lado del espejo? ¿A un rostro, o al espacio? ¿Cómo puede repercutir esto en tu vida? Sosiego. Cuando ves tu naturaleza verdadera, verás que tu apariencia está ahí afuera, en el espejo y en los demás. Le das validez al hecho de que aquí, en el centro, no existe. Tu humanidad es periférica. ¡Qué tranquilidad! Aquí, en el centro, no hay nada que mantener, nada por lo que preocuparse, ajustar, cambiar o curar, nada de lo que librarse, enorgullecerse o criticar. Te puedes relajar y volver a entrar en este espacio tan libre y saludable, la decisión es tuya. Aquí, en tu centro, todo va bien, nunca has estado mejor. Tu identidad humana. En el centro, eres un ser divino. Tu apariencia, según la distancia desde la que se te observe, es la de un ser humano. Ver quién eres de verdad no significa que pierdas contacto con tu aspecto exterior, ni tampoco supone que dejes de tener conciencia de ti mismo. Eso sería imposible, además de indeseable. Seguirás respondiendo a tu nombre, te reconocerás perfectamente en el espejo y continuarás siendo responsable por todas tus acciones. Todo esto es evidente.
Pero también te darás cuenta de que tu humanidad es como un disfraz, una encarnación adoptada por ti para estar aquí, en este mundo. Por dentro eres Dios, por fuera eres una persona tan especial como única. Pero en vez de pensar que eres solamente esa persona, esa apariencia, eres consciente de que también eres el poder, la seguridad y la fuente de inspiración que hay dentro de ti. Eres la conciencia que guía tus pasos dentro del mundo humano. Esto te permite ser y vivir plenamente como ti mismo. Amor incondicional. Este poder en tu interior, esta seguridad que reside en tu corazón más profundo, supone un amor incondicional. Este espacio sin cabeza, al ser nada, no tiene medios para negarse o rechazar a nada o a nadie. Estás totalmente abierto, tanto para tu propia vida, como la vida de los demás. Descubrir quién eres realmente supone un reto muy significante. Implica un cambio radical en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Al vivir desde esta perspectiva observaremos cambios profundos en nuestras relaciones personales y en el trato que tenemos con nosotros mismos. Préstale atención a la verdad incondicional y comprobarás por ti mismo las maneras en las que este amor ilimitado te afecta personalmente. Douglas Harding. Uno de los instrumentos que mejor indican que Dios está más cerca de mí que Douglas es el espejo, dado que éste se deshace de esa obstrucción llamada Douglas, para dejarle paso a Dios. El espejo es un maestro maravilloso, maravillosísimo, y mucho más valioso que cualquier escritura. Face tono face, Douglas Harding. El espejo confirma la amplitud y la apertura del espacio que hay aquí, donde estoy. El mismo objeto que me impuso un rostro hace ya tantos años, también me ha librado de él. Ahora miro al cristal para ver el aspecto que no tengo. Douglas Harding. He dedicado mi vida a compartir lo siguiente con todo el que quiera oírlo. Deja de identificarte con el ser que aparece en el espejo, un ser, sin duda, importantísimo, pero que se encuentra ahí. Vuelve de ahí para volver aquí, a tu origen, el lugar donde siempre has estado. Entrevista en vídeo con Douglas Harding. Citas. Su forma ha fallecido, se ha convertido en un espejo. Ahí no queda nada salvo la imagen del rostro de otro. Rumi. Todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. San Pablo. Solo, sin forma ni cara, sin suelo ni muleta, uno sigue. Para amar aquello, más allá de toda criatura a lo que se llega por feliz destino. San Juan de la Cruz. Como belleza no soy una estrella, pues las hay más hermosas. Pero mi rostro, me da igual, dado que me encuentro tras él. Aquellos que se interponen por delante, acaban enjarrados. Atribuido a Woodrow Wilson. Una abuela somnolienta. Se encuentra a sí misma sobre un espejo anticuado. Y, claro está, ve una cara que no se asemeja en absoluto a la suya. Trozan Ryokai. Todos, aún sin conocer la verdadera naturaleza de sus rostros, quieren un espejo. Pero, ¿cuánto permanece el reflejo ante la vista? Habitúate a contemplar el origen de dicho reflejo. Esta mejilla y esta verruga nos remiten a la fuente de la que brotan. Rumi. Y nosotros, siempre somos espectadores, en todos los lugares, mirando jamás desde. ¿Quién nos ha dado la vuelta de esta manera? Rilke. Ando buscando el rostro que tenía antes de que se creara el mundo. Yeats. Al perder y deshacerte de cuerpo y mente, verás claramente tu rostro original Zazen-ji. Ninguno de los 1700 koans del Zen tiene otro propósito que no sea el ver nuestro rostro original. Daito Kokushi. Cuando nos deshacemos del pensamiento, reaparece el rostro verdadero, Daito Kokushi. Aquel que sostiene su propio rostro, su luz más brillante que la luz de cualquier criatura, aunque muera, su visión es eterna, pues suya es la visión del Creador, Rumi. Un brahman le fue a pedir ayuda al Buda, presentándose con una ofrenda de flores en cada mano. Suéltalo, le instruyó el Buda y el brahman soltó las flores que llevaba en la mano derecha. Suéltalo, repitió el Buda y el brahman soltó las flores que llevaba en la mano izquierda. Suéltalo, repitió el Buda y el brahman se quedó sin saber qué hacer. Suelta todo lo que hay en ninguna mano sino en el medio. Al escuchar esto el brahman se marchó satisfecho. Cuando veas en el camino una cabeza decapitada entonces comprenderás nuestro misterio oculto. Rumi.
¿Sabías que en la película Conan el Bárbaro hay una referencia a la ciudad española de Zamora? Ya sabéis los que conocen mi canal, que en el cine hay grandes secretos ocultos. Mensajes que aparecen de forma oculta, secreta y subliminar. En esta película Conan el Bárbaro nos cuenta de serpientes que serían reptilianos, que dominaron en nuestro mundo como así cuenta la película. Pero en realidad estas serpientes serían demonios que estuvieron por mucho tiempo en nuestro mundo como lo cuenta la película. En aquella época se aparecían al hombre como un híbrido de serpiente y humano. En nuestros tiempos se aparecen como extraterrestres. ¿Sabías que en la película Conan el Bárbaro hay una referencia a la ciudad española de Zamora? Para encontrar esta mención a la ciudad de Zamora tenemos que ir a la escena de la bruja y Conan. Diálogo de la escena bruja. Bruja. Dijeron que vendría, del norte, un hombre de gran fuerza, conquistador, un hombre que algún día sería rey por sus propios méritos, uno que aplastaría todas las serpientes de la tierra. Conan. Serpientes. Has dicho serpientes. Bruja. ¿Qué es lo que buscas? Conan. Un estandarte, un símbolo, en un escudo, dos serpientes juntas, enfrentándose. Pero solo una. Bruja. ¿Acaso con el sol y la luna debajo, sol negro, luna negra? Conan. Sí. Bruja. Eso tiene un precio, bárbaro. En ese momento se produce una escena de amor entre la bruja y Conan, donde la bruja revela en éxtasis el lugar donde está el dios Set. La bruja repite Zamora, Zamora, Zamora. Todas las serpientes de la tierra serían todos los demonios de la tierra. Estos demonios tendrían forma reptil. En la película podemos ver una referencia a los dioses paganos y al único dios verdadero. Diálogo. Conan y Subotai. Conan. ¿A qué dioses rezas? Subotai. Rezo a los cuatro vientos. ¿Y tú? Conan. A Crom, pero le rezo muy poco, no me escucha Subotai. Jajaja, entonces ¿para qué te sirve? Es lo que yo siempre he dicho. Conan. Si muero tengo que comparecer ante él. Me preguntará cuál es el secreto del acero. Si no lo sé me echará de bala y se reirá de mí. Ese es Crom, fuerte en su montaña. Subotai. Mi dios es más fuerte. Conan. Jajaja, Crom se ríe de los cuatro vientos, se ríe desde su montaña. Subotai. Mi dios es más fuerte, es el cielo eterno, tu dios vive bajo él. Conan y Tulsadom. Tulsadom. Quiero hablar contigo. ¿Dónde está el ojo de la serpiente? Dice Rexor que se lo diste a una mujer, probablemente por una simple noche de placer. ¡Qué pérdida! Las personas no se dan cuenta de lo hacen. Irrumpiste en mi casa, me robaste, asesinaste a mis criados y a mis animales, y eso es lo que más daño me hace. Mataste a mi serpiente. Thorgrim está fuera de sí por el pesar, él crió a esa serpiente desde que nació. Conan. Tú mataste a mi madre, mataste a mi padre y a toda mi gente. Te llevaste la espada de mi padre. Tulsadom. Ah. Debió de ser cuando era más joven. En otro tiempo muchacho yo buscaba el acero. El acero significaba para mí más que el oro o las joyas. Conan. El enigma del acero. Tulsadom. Sí, tú sabes lo que es verdad muchacho. Te lo digo. Es lo menos que puedo hacer. El acero no es fuerte muchacho, la carne es más fuerte. Anda mira, allá, en las rocas, esa hermosa muchacha ven a mi muchacha, ven, la muchacha se suicida lanzándose al vacío. Esto es fuerza muchacho, esto es poder. La fuerza y el poder de la carne. ¿Qué es el acero comparado con la mano que lo maneja? Fíjate en la fuerza de tu cuerpo, el deseo de tu corazón. Eso es lo que te doy. ¡Qué lástima! Contempla esto en el árbol del infortunio. Crucificarle. Conan rezando a Crom antes de la batalla. Conan. Crom, jamás te había rezado antes, no sirvo para ello. Nadie, ni siquiera tú recordarás si fuimos hombres buenos o malos, por qué luchamos o por qué morimos. No, lo único que importa es que dos se enfrentan a muchos. Eso es lo que importa. El valor te agrada, Crom. Concédeme pues una petición, concédeme la venganza, y si no me escuchas, vete al infierno. Asombro ver en este diálogo que pese a que reza en un dios pagano como lo es Crom, cree en el infierno pues es allí donde le manda. El infierno es muy real, es allí donde viven estos seres serpientes de la película. Observar en la película cómo estos seres serpientes demonios les encanta la carne humana como alimento. Seguro que esto también suena mucho con el tema de los reptilianos. Pero entonces estos demonios serpientes que habitaron en Zamora continúan en la zona. Zamora es una cantera inagotable de avistamientos de ovnis. Varios expertos han admitido que en Zamora se ve una cantidad increíble de avistamientos extraños, al menos 50 cada año y muchos de ellos documentados. Los testimonios de los vecinos de las localidades zamoranas han sido recogidos a lo largo de los últimos 10 años por la opinión El Correo de Zamora.
y muchos de ellos fueron recopilados en el libro OVNIs sobre Zamora de Federico Acosta. Entre las apariciones más curiosas destaca la ocurrida en el pueblo de Moreruela de los Infanzones en el año 1993. Dos vecinas vieron como un objeto sin identificar, del tamaño de un huevo, permaneció 10 minutos sobre el tejado de una casa antes de desaparecer. En el año 1994 un matrimonio de Cejas de Aliste pudo ver con claridad un objeto circular, de unos 100 metros de diámetro y con luces en varios colores que se encontraba suspendido sobre un pequeño montículo conocido como el Carrascal. Otro punto significativo, por supuesto, es el lago de Sanabria. Allí, incluso, se reúnen periódicamente, en los meses de verano, grupos de aficionados y estudiosos de toda España que tratan de contemplar con sus propios ojos uno de estos extraños objetos voladores no identificados. En diferentes casos OVNI podemos encontrarnos con ciertos ataques de naves extraterrestres a humanos, hoy en día no sabemos si se trata de un ataque, o simplemente experimentos con humanos. Esta vez, sacaré del baúl de los recuerdos, dos casos muy interesantes ocurridos cerca de mi pueblo, Morales de Toro, Zamora. El primer caso, sin duda uno de mis preferidos, es el disparo de un ovni a un tractorista llamado Emiliano Velasco Báez. Un hombre de San Román de la Hornija, Valladolid, que era agricultor y trabajaba una finca que se encontraba entre Pedrosa del Rey y los Villaésteres, también Valladolid. La parcela es conocida como LA21. Un día más, Emiliano se encontraba trabajando en ella subido en su tractor. Todo era normal, un día más de su vida en el campo hasta que, ese 17 de julio de 1975, sobre las 18:30 horas, pasaría un suceso que cambiaría de por vida al noble agricultor. Emiliano, subido a el John Deere, cuando de repente, un objeto volador no identificado, nave de origen no humano, le dio 2 vueltas y su tractor se paró. El motor dejó de hacer ruido, y el objeto, según Emiliano, de tamaño pequeño, como unos 2 metros de altura por 1,5 metros de anchura, estaba a medio metro del suelo levitando. Estuvo así, unos 20 minutos, dando vueltas al tractor hasta que de repente se iluminó y le disparó. Escuchó algo parecido a un silbido, y en ese momento vio que el cristal de la parte trasera del tractor dejó una especie de círculo perfecto. Emiliano se fue a casa, se sentó y comentó a su familia lo ocurrido. Que un ovni le había disparado. Y a partir de ese momento, empezó a cambiar su personalidad, su carácter. El caso fue denunciado a la Guardia Civil e investigado por el sacerdote de Valladolid y ufólogo Padre Felices, donde tenía un grupo de investigación llamado Charles Ford, e hicieron diferentes pruebas con el cristal del tractor que fue atravesado. Este es uno de los casos más importantes de la ufología de España. Emiliano murió en 1978 debido a complicaciones ocasionadas por un tumor cerebral. Tal vez, producido por el encuentro y disparo de ese ovni. Su mujer, así lo pensó. Hoy, en 2013, después de buscar a su mujer para poder entrevistarla, me enteré de que falleció hace un año aproximadamente, lo cual me lleva a seguir buscando a familiares o testimonios que conocieron esta familia y los hechos. http://omnispain.foros.com/189-78-26-11-Pedrosa-del-Rey-fue-disparado-por-un-ovni. Si nos vamos unos kilómetros más de Pedrosa del Rey, no a demasiada distancia, podemos encontrarnos con otro caso de un disparo. En esta ocasión, a un niño de la localidad de Tordesillas, de Nuevo Valladolid. Esta población, es conocida por su tradición del Toro de la Vega, pero personalmente, creo que debería de ser más conocida por un hecho que ocurrió allí. Una historia que cambió también la vida de nuestro próximo testigo y protagonista, Martín Rodríguez. Todo ocurrió en octubre del 1977. Ese día casi pierde la vida, ya que tuvo que ser sometido a diferentes operaciones médicas en 15 ocasiones. Martín, sigue contando así lo que le ocurrió. Un día como otro cualquiera en la vida de un niño de 7 años, quien jugaba con sus amigos. Eran las 8 de la tarde, y Martín, junto a su amigo Fernando, se escondieron a las afueras del pueblo jugando con otros chavales. Él entró al interior de un corral, cuando algo extraño vio al fondo, junto a la pared. De pronto un ruido y haz de luz penetró a Martín e intentó escapar, pero esa luz lo mantenía atrapado, y su amigo Fernando no podía sacarlo de allí. Esta historia circuló por toda la Castilla, como el niño agredido por un ovni. Tuvo que ser hospitalizado en diferentes ocasiones. Martín contaba en el programa Cuarto Milenio cómo fue ese hecho, que la tierra del terreno estaba quemada, y se recogieron pruebas para analizarlas. Contaba lo siguiente.
Sentía que el haz de luz traspasaba su cuerpo y desvaneció. Al despertar se vio en su cama rodeado de mucha gente, sus familiares, y curiosos vecinos. El objeto lo describía como una bola en forma de lágrima muy puntiaguda como unos 4 o 5 metros de altura. Oscuro como el plomo con una puerta aproximadamente de 1,50 centímetros. Constaba de 3 patas como si fueran unos bastidores y una especie de tubos de escape. 3 ventanas arriba y una luz que lo rodeaba, fina y luminosa de muchos colores. Cuando Martín fue atacado el aparato empezó a envolverse como en humo, como unos 10 segundos. Se elevó un poco y de repente desapareció. Empezó a perder la visión, con lo cual sus padres lo llevaron al oftalmólogo, quien le puso gafas de mucho aumento en el ojo derecho, y aún no podía ver. La cosa empeoró con desvanecimientos, hasta que una noche se tumbó después de cenar, y al día siguiente Martín no despertó. Tuvo que ser operado. Martín hoy en día tiene una válvula metida en el cerebro que le baja hasta el vientre, cuenta con 14 operaciones, de las cuales algunas ingresado en coma. La vida de Martín no volvió a ser igual. Hoy en día sigue vivo y contando su historia. Personalmente, decir que lo entrevistaré en breve. Si nos ponemos a buscar coincidencias, tanto Emiliano como Martín fueron disparados por una especie de rayo láser. A las 2 personas les cambió la vida. A Emiliano le salió un tumor cerebral y a Martín le tuvieron que ingresar en unas 14 ocasiones a vida o muerte. Estos casos tan parecidos y curiosos, ocurridos tan pocos kilómetros de distancia, nos dicen que la línea de Zamora y Valladolid está llena de incógnitas. ¿Acaso no estarían investigando esos seres que pilotaban esos artefactos con humanos? ¿Con qué motivo les dispararon? Esto nunca lo sabremos, pero siempre recordaremos ambos testigos, como casos muy importantes de nuestra ufología. A veces ocurren cosas que se muestran pero a las que nadie presta atención. Son desechadas por la opinión pública, y desprestigiada por la élite. Y por esta razón, porque son desprestigiada por la élite que domina nuestro mundo, yo hoy me centraré en ellas. Empecemos por todas las cosas extrañas que están pasando en un país pequeño como Noruega. Si me preguntáis por qué allí precisamente, pues ni idea. Solo puedo decir que en este país, entre muchas cosas buenas que tiene como la calidad de vida, también tiene sus cosas oscuras como la gran cantidad de satanistas que existen aquí. Desde hace años parecen estar preparándose para algo grande que puede ocurrir en nuestro planeta. Y fabrican bajo tierra una especie de barca de Noé. También parece que están abriendo portales dimensionales en este país como las espirales del año 2009 y otra especie de agujero negro abierto en la noche de ese país. Todo esto no es un secreto. Si lo buscas lo encontrarás. Pero tienes que buscarlo porque esta información está totalmente marginada por los medios de todo el mundo. Y créeme, yo creo que es importante porque se busca una forma de escapar de este planeta. Muchos pensarán que abrir portales dimensionales es algo imposible para nuestros tiempos. Pero es por un gran desconocimiento de la realidad que no pueden ver. 1890 Nikola Tesla ya abrió posiblemente el primer portadimensional. Y el genio pintor Van Gogh, que aún no era famoso, ya lo reflejó en uno de sus cuadros más famosos, La noche estrellada con sus espirales en el cielo. Este sería su último cuadro, pues de una forma aún no explica apareció muerto de un disparo en el pecho. ¿Casual? No lo creo. Todo lo que está ocurriendo en general, lo de Noruega y un posible fin de estos tiempos, está escrito en la Biblia, por más que la élite se empeñe en decir que la Biblia es un libro más o menos de ficción. Quizás tengan interés en que creamos eso, y si no, fíjate en este señor del que te cuento ahora. Un desconocido para la humanidad pese a sus grandes descubrimientos. Ronald Eldon Wyatt, 1933-1999, fue un arqueólogo bíblico aficionado y ex enfermero anestesista, famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, entre ellos el Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar. Sus descubrimientos han sido desmentidos por científicos, historiadores y eruditos bíblicos, refutando las pruebas in situ realizadas por él y su equipo. Sin embargo, el trabajo de Wyatt sigue teniendo algunos seguidores entre grupos fundamentalistas cristianos. Wyatt era enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine.
El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. En resumen de la historia de este señor es que la historia de la Biblia es real y los extraterrestres en realidad serían ángeles caídos. El cielo y el infierno serían también mundos donde existe tecnología, mundos con una parte más metafísica que espiritual. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18,25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión.
Las leyendas y los mitos siempre tienen una parte real. Pues la mente puede crear alternativas reales. Esta es la historia de la hora de los demonios. La hora 3:33 noche. Cuenta la leyenda que a esta hora se abren las puertas a mundos infernales, a otras dimensiones ocultas. Y si no cumples las 3 reglas básicas, puedes ser raptado por estos demonios. Las 3 reglas que tienes que cumplir son las siguientes. No tienes que estar despierto a las 3:33 noche, pues esta hora es hora de demonios. No tienes que estar nunca solo a las 3:33 noche, pues la soledad es amiga de demonios. No tienes que estar en total oscuridad a las 3:33 noche, pues la noche es el manto de los demonios. Muchos han pensado que se trataba de un cuento chino y se han burlado, pero otras personas aseguran que quienes no han hecho caso de la advertencia y han aceptado el desafío, han desaparecido para no volver nunca jamás. Dicen que Daniel y sus amigos conocieron esta historia por un cómic viejo que encontraron en un viejo sótano de su pueblo y quisieron llevarlo a la práctica. La noche de un sábado día 24 de junio era perfecta, pues esa noche Daniel estaría solo en casa ya que sus padres tenían que realizar un viaje. La ventana de Daniel estaba enfrente de la ventana de uno de sus amigos. Eran 2 edificios separados por unos 50 metros. Ambos vivían en la planta 12. El plan para poner en práctica la leyenda de la hora maldita 3:33 era el siguiente. Daniel en total oscuridad encendería una pequeña linterna a las 3:25 de la noche y dejaría su móvil al habla con sus amigos abierto para poder escuchar con el manos libres. Y así fue todo como se realizó. A las 3:25 llamó Daniel por el móvil a sus amigos dejando el manos libre. Las risas a un lado y otro del teléfono móvil fueron tremendas. Mientras pasaban los minutos hacia la hora maldita 3:33. Hora 3:27. Daniel, estoy aquí. Ja, 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 ja. Daniel, esto es una mierda, aquí no pasa nada. Espera, debajo de mi cama suena algo, más risas. Si es una tía, vamos corriendo para allí, risas. Daniel, no es, Dios mío, sus ojos son rojos, y más risas de Daniel. Pega ya, Dios, esto es una tontería. Ja, ja, ja. ¿Estás cagado o qué? Hora 3:32, esperar, Dios, escucho algo. Ja, ja, ja. Es cierto, Dios, es cierto, son como susurros. Ja, ja, ni se te ocurra encender la luz. Joder, Dios, algo se está abriendo en el suelo, es como una espiral. Risas y risas. Y silencio. Ey, tío, ¿estás allí? Ey, ¿qué pasa? ¿Que no cuela? Bueno, pues hasta mañana. Fui catapultado fuera de mi cama al hoyo del infierno. Mi punto de llegada fue una celda de aproximadamente 5 metros de alto por 3 metros de ancho, con una profundidad de 5 metros. Dentro de sus paredes de piedra gruesa y barras rígidas en la puerta, me sentí como si estuviera en una zona de almacenamiento temporal, un lugar donde un prisionero espera sus últimas horas antes de encontrarse con un destino mucho más aterrador. Mientras yacía en el suelo de la celda, me sentí muy débil. Levanté la cabeza, empecé a mirar alrededor. Inmediatamente me di cuenta de que no estaba solo en esta celda. Vi a 2 bestias enormes, de más de 3 a 4 metros de alto, diferentes a cualquier cosa que jamás hubiera visto antes. Eran muy intimidantes. Una cosa es estar amenazado por alguien mucho más alto que tú, pero estos seres no eran de este mundo natural. Me di cuenta de que eran totalmente malos, y estaban mirándome con odio puro, sin restricciones, lo que me paralizó de miedo completamente. Maldad y terror estaban delante de mí. Estos seres eran una manifestación intensamente concentrada de esas 2 fuerzas. Yo todavía no tenía idea de dónde estaba, y estaba absolutamente aterrorizado. A pesar de que no tenía un punto de referencia, ni estaba familiarizado con todo lo que estaba experimentando, y sin entender cómo había llegado aquí, sin embargo estaba seguro que me enfrentaba a la realidad inimaginable de una muerte por tortura. Estos seres no eran animales, pero tampoco eran humanos. Una de estas bestias gigantes tenía aspecto como de hombre. Sus brazos y piernas eran desiguales en longitud, fuera de proporción, sin simetría. Tenía protuberancias y escamas en todo su cuerpo grotesco. Tenía una enorme mandíbula prominente, dientes enormes, y grandes ojos hundidos. Esta bestia era robusta y poderosa, con piernas gruesas y pies anormalmente grandes. Se paseaba con violencia alrededor de la celda como un toro enjaulado, y su comportamiento era extremadamente feroz. La segunda bestia era más alta y más delgada, con los brazos muy largos y afiladas aletas que cubrían su cuerpo. De sus manos sobresalían unas garras, que eran de casi medio metro de largo. Su personalidad parecía ser diferente de la primera.
No era ciertamente menor su maldad, pero estaba más bien quieto. Podía oírlos hablando entre ellos. A pesar de que no pude identificar qué idioma era, de alguna manera yo podía entender sus palabras. Eran palabras horribles, terribles, un lenguaje blasfemo que arrojaban de su boca expresando odio extremo hacia Dios. De repente, volvieron su atención hacia mí. Se veían como depredadores hambrientos mirando a su presa. Yo estaba aterrorizado. Como un insecto en una telaraña mortal, me sentí impotente, atrapado y congelado por el miedo. Sabía que me había convertido en el objeto de su hostilidad, y sentí una presencia violenta y maléfica como nunca había sentido antes y mayor que cualquier cosa que se pueda imaginar. Poseían un odio que supera con creces cualquier odio que una persona pueda tener, y ahora este odio se dirigía directamente contra mí. Todavía no podía identificar lo que estos animales eran, pero yo sabía que me harían daño. Quería desesperadamente levantarme y correr. Pero mientras estaba en el suelo de esa celda miserable, me di cuenta que no tenía absolutamente ninguna fuerza en mi cuerpo. Yo casi no podía moverme. ¿Por qué no tengo fuerza? Me sentí tan indefenso. Yo sabía que lo que sentía era mucho más que debilidad física. De hecho, era la debilidad en todas sus formas. Yo estaba mental y emocionalmente agotado, aunque solo había estado allí unos minutos. La mayoría de nosotros hemos experimentado una pérdida de fuerza y energía después de un llanto intenso, angustia emocional o dolor. Después de un tiempo de sanación, podemos recuperar esa fortaleza a pesar de que puede tomar años. Sin embargo, en ese momento sentí que nunca podría recuperarme del peso literal que había caído sobre mí, el peso de la desesperación sin esperanza. Dos bestias más entraron en la celda, y tuve la sensación de que estos 4 seres habían sido asignados a mí. Me sentí como que me estaban midiendo y que mi tormento sería su diversión. Una de las bestias me agarró. Su fuerza era increíble. Yo pesaba como un vaso de agua en su mano. Instintivamente sabía que el que me sostenía tenía una fuerza de aproximadamente 1000 veces mayor que un hombre. Entonces la bestia me lanzó contra la pared. Yo me desmoroné en el suelo. Sentía como si cada hueso de mi cuerpo se había roto. Luego la segunda bestia, con sus garras como navajas afiladas y sus aletas saliente me agarró por detrás en un abrazo de oso. Como me presionó contra su pecho, sus aletas afiladas traspasaron mi espalda. Me sentía como una muñeca de trapo en sus garras, en comparación con su enorme tamaño. Me dio la vuelta, hundió sus garras en mi pecho y luego se separó. Mi carne colgaba de mi cuerpo como cintas cayendo al suelo de la celda. Como se nota, estos seres no tenían respeto por el cuerpo humano. Siempre he cuidado de mí mismo comiendo bien, haciendo ejercicio y manteniéndome en forma, pero nada de eso importaba, ya que mi cuerpo estaba siendo destruido ante mis ojos. Yo sabía que no podía escapar de esta tortura con la muerte, ya que la muerte no era una opción. La muerte me penetraba, pero también me eludía. Estos seres parecían tener placer en el dolor y el terror que infligían sobre mí. Rogué misericordia, pero no tenían ninguna, absolutamente ninguna piedad. Parecían incapaces de ello. Eran pura maldad. No existía piedad en este lugar. La misericordia era de Dios y estaba en el cielo. La angustia mental que sentí fue indescriptible. El pedir misericordia de tanta maldad solo parecía aumentar su deseo de atormentarme más. Yo era consciente del hecho de que no había salido ningún líquido de mis heridas. No había sangre, no había agua, no había nada. En ese momento, no me detuve a preguntarme por qué. Yo estaba muy mareado por el hedor terrible, sucio proveniente de estos seres. Era absolutamente repugnante, asqueroso y podrido. Era de los olores más pútridos que me he encontrado. Si pudieras tomar todo lo podrido que te puedas imaginar, como una alcantarilla abierta, la carne podrida, huevos estropeados, leche agria, carne podrida y azufre, y se amplía 1 y 1000 veces, es posible que se pueda tener una idea. Esto no es una exageración. El olor era realmente muy tóxico, y por sí solo debería haberme matado. Pero en realidad no se podía respirar, sino jadear, porque no hay suficiente aire. Por eso cada respiración costaba muchísimo esfuerzo. Y pensaba, voy a morir por falta de aire, pero no, hay que seguir viviendo sin suficiente aire. La sed era insoportable. Mi boca estaba reseca como si no hubiera tomado agua por mucho tiempo. Una sola gota de agua me hubiera aliviado, pero tampoco había agua.
Instintivamente sabía que algunas de las cosas que experimentaba en el infierno eran 1000 veces peor que lo que era posible en la superficie de la tierra, cosas tales como los olores mencionados, la fuerza de los demonios, el volumen de los gritos, la sequedad y la soledad que se siente. De alguna manera me las arreglé para moverme un poco y me arrastré por el suelo hacia la puerta enrejada. Yo no podía ver, pero me acordé de la dirección de la puerta que había quedado abierta. Finalmente llegué a la puerta y salí de la celda. Al parecer, las bestias me permitieron salir gateando sin detenerme. Tan pronto como salí de la celda, mi primera reacción fue de llegar lo más lejos posible. Una vez más, desesperadamente quería correr. Pensaba solo en levantarme sobre mis pies. Sin embargo, cada intento de levantarme me exigía un gran esfuerzo. Recuerdo haberme preguntado, ¿por qué es esto tan difícil? Después de un tremendo esfuerzo, por fin pude estar de pie. Yo estaba agotado completamente y, al mismo tiempo, muy frustrado porque un simple movimiento se había vuelto muy difícil. A pesar de que ahora estaba fuera de la celda, no podía correr, y el miedo me atenazaba como una serpiente constrictora a su presa. Me quedé horrorizado al oír a una multitud incalculable de personas gritando atormentadas. Esto era un gran tormento pues los gritos llenos de terror venían hacia mí y parecían penetrar todo mi ser. La oscuridad era terrible, una negrura pavorosa que no se conoce aquí en la tierra. Las llamas iluminan muy poco. Y en ese espacio inmenso de kilómetros de fuego podía ver las siluetas de gente gritando pavorosamente y quemándose en el fuego. Trataban de salirse, pero los demonios las lanzaban nuevamente al fuego. Luego vi más demonios de todas las formas más desagradables que se pueda imaginar, llenos de odio. Y yo sentía que no podía salir de allí nunca, que eso era para toda la eternidad. No puedes hablar con nadie. Solo estás rodeado de estos demonios llenos de odio. Las torturas son inmensas, pero el peor sentimiento es la separación de Dios y la desesperanza. Saber que nunca se puede salir de allí. En medio del pánico y el ruido ensordecedor, me esforcé en pensar, estoy en el infierno. Este es un lugar real, y estoy realmente aquí. Yo trataba frenéticamente de entender, pero era tan inconcebible. Yo no. Yo soy una buena persona, me dije. El miedo era tan intenso que no podía soportarlo, pero me daba cuenta que no podía morir. Sabía que la mayoría de las personas en la Tierra no creían, ni siquiera sabían de este mundo aquí. Ellos no lo creerían. Pero existe, y es muy real. Este lugar es tan terrible, tan intenso y tan hostil que sería imposible para mí exagerar el horror. Lo que sí sentía era que estaba allí perdido para siempre, sin poder hacer nada para salir o para aliviarme. Libro de Bill Weiss en tiempo por reloj en la Tierra. Estuve en el infierno entre las 3 y las 3:23 de la madrugada, cuando fui devuelto al suelo de la sala de mi casa. Allí, totalmente aterrorizado, me encontró mi esposa quien me atendió y le expliqué lo sucedido.